Vamos a abrir nuestras Biblias en Tesalonicenses, el capítulo, ya lo sabe usted, el capítulo, ¿en qué capítulo estamos? ¿Qué me dice? 5, ¿no? El capítulo 5, y vamos a leer el versículo 16, 17 y 18. Vamos a leer esta porción de la palabra. Pero antes, para poder entrar en todo el contexto, vamos a leer desde el versículo 12. Amén. Desde el 12 vamos a leer y vamos a dar un énfasis especial al versículo 16 en adelante. ¿Lo tiene? Leemos entonces, hermanos, la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 12 de Tesalonicenses dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, dice el versículo 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Oremos, hermanos, por favor. Señor mío, en esta mañana te damos gracias con todo nuestro corazón, Padre bueno, por toda tu misericordia, por todo el amor que tú tienes para con nosotros. Señor mío, nosotros estamos reunidos, Señor, como tu iglesia en este lugar, en este salón, Padre bueno, para poder darte adoración pública, para poder, Señor, escuchar tu palabra, ser instruido por tu palabra. Señor amado, es nuestra oración en esta mañana, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor, así como se hace tu voluntad en los cielos. Queremos pedirte, Señor, tu bendición al poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor mío, que tu Espíritu pueda, Señor amado, traer luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros oídos, para escuchar tu palabra, Señor, y ser cambiado, transformado, Dios mío, por ella. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que hoy está presente en la iglesia, en la congregación, Señor. Todos aquellos que han dejado, Dios mío, y han destinado este día, Señor, como un día especial para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús hemos orado por los méritos de Cristo. Nuestra oración es escuchada, lo creemos así. En el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Bien, estamos estudiando la última sección de esta hermosa carta. Una carta que en esta última sección trae una serie de exhortaciones para su iglesia. Después de que el apóstol Pablo había afirmado acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, de la inminencia de su venida, de lo inminente que también es su palabra, sus propósitos para cada uno de nosotros, Dios, a través de esta carta, quiere dejarnos en claro cómo nosotros debemos demostrarnos, de presentarnos delante de Dios, viviendo una vida santa, viviendo una vida íntegra en el transcurso que eso pase. Amén. El Señor quiere que no tengamos la misma confusión que en algún momento han tenido los de Tesalónica. El hecho de pensar de que el Señor viene y bueno, mientras Él venga, entonces yo lo espero, dejo de trabajar, dejo de hacer mis actividades y solamente lo espero. No, el Señor afirma los corazones de nuestros hermanos y el nuestro, mencionando que mientras nosotros esperamos la venida del Señor, la mejor manera que nosotros tenemos de esperarle es con actitud. Amén, con actitud de gracias, con actitud de gozo, llevándonos entre nosotros de la mejor manera, en paz, en gozo, en esperanza y en todo lo que el apóstol Pablo nos ha ido indicando durante toda esta carta. Amén, hermanos. Sin embargo, la anterior semana habíamos hablado de una porción especial y de una actitud, hermano, que solamente los creyentes tienen en su corazón: el gozo de Dios. El gozo de Dios, como habíamos hablado la anterior semana, no solamente es un estado de estar siempre alegres, de estar siempre sonriendo.
No, sino que el gozo de la salvación, el gozo de Dios, es más una actitud del corazón, una actitud de confianza, una actitud de esperanza ante cualquier adversidad. Amén. El gozo que nosotros tenemos de nuestro interior brota, hermanos, por una obra del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo, hermanos, hoy ya está haciendo morada en nuestros corazones, ese Espíritu, el Espíritu de Dios, va a hacer que de nuestro corazón fluya ese gozo. Y ese gozo, hermanos, en muchas de las oportunidades se refleja también en nuestros rostros, se refleja también en la actitud corporal, se refleja de muchas maneras el gozo que nosotros que tenemos dentro. Amén. Se refleja en innumerables ocasiones. El gozo que nosotros tenemos dentro se manifiesta en actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en la manera que nosotros tenemos, hermanos, escuche, de alabar a Dios también. Se manifiesta ese gozo en muchas maneras, debe de manifestarse. Amén. Pero como yo le había dicho, es un gozo que sale de nuestro interior, es una actitud de confianza, una actitud de esperanza y una actitud que cambia nuestra manera de pensar, así sea cualquiera la situación que estemos viviendo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no solamente nos habla del gozo, sino también ahora nos habla de algo que igual, hermanos, es la esencia de un corazón regenerado. La esencia. ¿Qué es eso? O sea, que es algo que lo caracteriza, es algo que está dentro del cristiano, está inmerso, está implícito como un carácter propio del cristiano regenerado. Y eso es, hermanos, lo que hoy vamos a hablar. El versículo 17 dice así, que otra de las características de estos cristianos es que oran sin cesar. Orad sin cesar es no solamente una recomendación del apóstol Pablo a esta iglesia. La oración, hermanos, es algo que nosotros lo vemos durante toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya cuando en el Génesis los hombres por primera vez empiezan a orar, lo hacen con una actitud de humildad, lo hacen con una actitud de buscar siempre las cosas de Dios, lo hacen con una actitud de buscar la aprobación de Dios para todo lo que ellos hacen. La oración, hermanos, como vamos a ver el día de hoy, no es algo importante en la vida del cristiano, es algo vital. No es solamente importante, es algo vital, de vida o muerte. La oración, hermanos, para el creyente es como el agua que nosotros bebemos todos los días, es como el alimento que nosotros tenemos. Si un creyente, si un cristiano no tiene este nivel de oración o este nivel de comunión con Dios, no puede llamarse cristiano. Cristiano es aquella persona o debe de ser aquella persona que se parece a Cristo, que es como Cristo. La primera vez que llamaron a los seguidores de Cristo, a los discípulos cristianos, lo hicieron de una manera despectiva, medio como que haciéndose la burla, nos empezaron a llamar cristianos. Pero esto era porque los discípulos hacían cosas que se parecían a Jesús. Hablaban como Jesús, hacían las mismas cosas de Jesús, estaban orando como Jesús, y es por eso que la gente los miraban y decían: no, este es cristiano porque es seguidor de Cristo. Entonces, si una persona, hermanos, se llama cristiano, es porque tiene comunión con Dios. Y esta comunión, hermanos, no es algo que solamente se lo demanda al creyente, sino es algo que desde el Antiguo Testamento estaba presente. Y cuando Jesús vino a este lugar, Jesús, siendo el Hijo de Dios, en perfecta comunión con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, Jesús oraba. Amén. Diga conmigo: Jesús oraba. Y los evangelios, hermanos, los evangelios nos muestran muchas ocasiones, describen muchas ocasiones en las que Jesús oraba. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, veía esta necesidad tan importante de orar. Jesús, el Hijo de Dios.
Jesús, los evangelios mencionan que Jesús se levantaba muy de mañana, temprano se levantaba, se retiraba a un lugar y empezaba a orar. Es curioso ver que cuando Jesús estaba con sus discípulos y Él estaba predicando la palabra de Dios, de su Padre, Él estaba predicando, pero después de la predicación, Él se retiraba, subía a un monte y empezaba a orar. Son muchas las ocasiones en que Jesús empezaba a orar. Antes del sermón del monte, se menciona también en los evangelios que Jesús, antes de dar ese sermón, que hasta ahora es el mensaje más importante y preeminente, Jesús se ponía a orar. Para la elección de los discípulos Él estaba orando. Para hacer cualquier actividad Él estaba orando. Él quería hacer la voluntad de su Padre. Y es eso lo que hace, hermanos, en nosotros la oración. La oración en cada uno de nosotros nos ayuda a hacer la voluntad del Padre, nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Jesús nos muestra en innumerables ocasiones que Él siempre estaba orando porque Él quería hacer la voluntad. Él estaba enseñándoles a sus discípulos a que para que ellos hagan la voluntad de Dios necesariamente tenían que orar. Esto es algo que en la tradición judía se había perdido. Si bien los fariseos de ese momento, los religiosos de ese momento tenían la ley, casi lo sabían de memoria, lo que faltaba en esencia era la comunicación con Dios. Una comunicación sencilla, una comunicación duradera a cada momento, para que la ley que ellos sabían, los profetas, pueda pasar por el filtro de la oración y la oración pueda hacer que esas palabras puedan tener gracia delante de aquellas personas que ellos estaban escuchando. Como los fariseos y los religiosos de ese momento más tenían la oración solamente como un acto ritual, ellos habían perdido esa comunicación con Dios. Y al haber perdido la comunicación con Dios, toda la ley y todo lo que ellos sabían de la palabra de Dios empezaba a resonar entre sus oyentes como un címbalo que retiñe, como una lata que suena. Jesús les llamó a estos hombres sepulcros blanqueados. A los religiosos del momento, a los teólogos del momento, Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Hermanos, esto debe de llamarnos la atención. Porque la vida de un creyente, si en esencia nosotros tenemos a la palabra de Dios como nuestro reglamento de fe y conducta, la oración, hermanos, es lo que va a dar vida a estas palabras. Nosotros podemos memorizar, hermanos, un capítulo, podemos leer toda la Biblia, está bien que nosotros tengamos eso, pero la oración es lo que va a dar vida a estas palabras. Hermano, si nosotros no somos esos hombres o esas mujeres o niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, ancianas de oración, hermanos, vamos a ser en algún momento como eran los fariseos, sepulcros blanqueados. Y la esencia de un corazón regenerado es la esencia de un hombre que busca a su Padre, que busca tener comunión con su Padre. Hermanos, usted, ¿cuántos tienen hijos en este lugar? Bueno, ¿cuál es la esencia de tu hijo? Uno es que lleva tu apellido. O sea, tu hijo lleva tu apellido. No lleva tu apellido porque es tu hijo. Lleva él el apellido porque realmente es tu hijo. O sea, parece algo contradictorio, pero si lleva tu apellido es tu hijo. Si no lleva tu apellido, no es tu hijo. No, obvio. Es tu hijo y es la esencia. Una de las características de la esencia de tu hijo es que no solamente ahora lleve tu apellido, sino que viva en tu casa cuando es pequeño, que tenga comunión contigo, que esté en tu casa, ¿no? Que comparta, que tú lo eduques, que él se deje educar. Es la esencia de la familia del hijo. Hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos porque nos parecemos a Cristo, pero deseamos estar con nuestro Padre, deseamos estar con Dios. Jesús oraba en todo momento siendo el Hijo de Dios, y hubo un momento especial que cuando estudiaba esto me llamó la atención. Ustedes saben que en algún momento Jesús alimentó a 5,000 personas. Todos estaban en el desierto, le trajeron panes y peces, Jesús los multiplicó
Y algo curioso que casi no leemos nunca es que después de esto, después de alimentar a todas estas personas, ¿cuántas cestas sobró? 12 cestas, sobraron cestas, los discípulos sorprendidos, y la gente empezó a decir: realmente este es nuestro Mesías, realmente este es nuestro Salvador. La gente, al ver que Jesús los alimentó de una manera milagrosa, ellos dijeron: realmente este es nuestro Mesías. Pero lo que ellos pensaban era en un Mesías que solamente iba a suplir esas necesidades, o que les iba a librar del castigo romano. Y Jesús, al escuchar eso, dice la Biblia que Él se levantó, él escuchó todo esto. En Juan 6:15 lo leemos, pero Él entendiendo Jesús que le iban a venir y apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Jesús miró la actitud de ellos y va a decir: estos me están buscando para que yo sea su rey. Pero el rey que ellos estaban pensando era un rey natural, un rey político. Y Jesús, al ver eso, se apartó de ellos a un lugar y se fue nuevamente a orar a un lugar solo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, bueno, uno puede decir: uy, me están buscando para ser rey, aquí estoy, podemos decir, ¿no? Pero Jesús no, me están buscando para ser rey, mi reino no es de este mundo. Él se fue a orar. Y Jesús, hermanos, nos muestra constantemente la necesidad que Él tenía de orar. Lo enseñó en parábolas acerca de la insistencia de oración, la parábola de el juez injusto que nosotros conocemos, la palabra de insistir: bueno, si tu hijo te pide pan, ¿acaso le darás serpiente? Jesús nos habla en muchas ocasiones de la oración. Y esto que Jesús hablaba, hermanos, también lo replicaban sus discípulos. No podía quedarse solamente en lo que Jesús hacía, sino que ellos miraron cómo Jesús oraba, le pidieron a Jesús que les enseñe a orar. Porque, hermanos, la oración debe de ser aprendida, debe de ser enseñada. La oración, hermanos, es tan vital que uno debe de aprender. Uno cuando muchas veces se convierte recién, muchas personas se convierten recién, muchos no saben cómo orar. Y en ocasiones se le dice: solamente habla con Dios. Pero no, cuando cuando sus discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, enséñanos a orar, Jesús no les dijo: solamente habla con Jesús. Jesús les enseñó a orar y les narra cómo se debe orar. Y Él habla en la oración al Padre Nuestro, nos enseña una serie de principios y una serie de teología que está envuelta en esta oración, que es muy importante. Hermanos, nosotros, terminando de estudiar la primera carta a los tesalonicenses, antes de entrar a la segunda carta, vamos a estudiar la oración al Padre Nuestro de una manera bien resumida, detallada. Vamos a dedicarnos un tiempo a estudiar cada petición de la oración al Padre Nuestro, y yo les aseguro que también va a ser una serie que nos va a enseñar a orar, porque la oración, hermanos, está envuelta en teología. Si nuestra oración es vacía y no tiene teología, pedimos de una manera equivocada, muchos somos frustrados y pensamos que Dios no responde a nuestra oración. Amén. Amén, hermanos. Entonces, lo que los discípulos miraban de Jesús, también ellos empezaban a enseñar. Jesús nos ha enseñado a orar y ahora nosotros vamos a enseñar a orar. Es el mensaje que tenían los apóstoles. Pero cuando los apóstoles hablan de una oración constante, de una oración en todo momento, hermanos, ellos están enseñando, o la Biblia nos habla, a que nosotros debemos de tener todos los aspectos de la oración: sumisión, confesión, petición, intercesión, alabanza, acción de gracias, humillación, todos los aspectos de la oración. Pero también nos enseña la Biblia que nuestras acciones físicas también están implícitas en toda la oración. Oramos de pie, orar sentados, orar con los ojos cerrados, orar con los ojos abiertos, orar con las manos levantadas, orar con las manos abajo. Pero también la Biblia nos habla que nosotros debemos de orar en toda ocasión, en intimidad, cerrada la puerta, oración en pareja como cónyuges, oración en familia, oración, como le dije, con la puerta cerrada,
oración con la iglesia. Todas estas oraciones, hermanos, están enmarcadas. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de orar en todo momento. Y lo que los fariseos habían entendido es que, bueno, ellos iban a un lugar y solamente se ponían y estaban orando en la esquina o mirando a cierto lugar. No, el Señor les dijo en todo momento. Eso es lo que ellos no entendían. Lo que ellos entendían era que tenían que estar en un lugar específico para realizar sus oraciones, o mirando hacia el templo para realizar sus oraciones. Jesús le dijo: va a llegar el día en que ustedes no van a decir a aquel monte o en aquel otro monte, o debo de mirar a este otro lado. No, me van a encontrar los que me buscan en espíritu y en verdad. Y muchas ocasiones, hermanos, eso es con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Muchas ocasiones es de rodillas o de pie. Muchas ocasiones es en la iglesia o en tu casa. Muchas ocasiones es en tu trabajo. Muchas ocasiones es en todo lugar. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar. No solamente es una oración religiosa de venir a un lugar específico o hacer un ritual específico para orar. Hermanos, como nosotros vamos a ver el día de hoy, la oración, hermanos, no solamente es un ritual, es una actitud de oración. Amén. Estar siempre consciente de que estás en comunión con el Señor. En la historia de la iglesia, nosotros vemos lo importante que es la oración. La Biblia menciona en Hechos capítulo 1 versículo 14, Hechos versículo 1, 14, hablando de los discípulos en el inicio mismo de la iglesia, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban reunidos buscando ese tiempo de comunión, de oración con Dios. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo que Jesús les había dicho: esperen juntos, estén orando, estén en ese estado de oración. Ellos, obedientes, los apóstoles, fueron al aposento alto, empezaron a orar todos juntos y unánimes. Y es en esa situación, en una condición de oración, que al Señor le da, disculpen la manera, le da la gana de poder obrar en ellos y derramar su espíritu, el espíritu que ha dado inicio a la iglesia. Amén. La iglesia, hermanos, ha empezado en una actitud de oración. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que la oración, hermanos, es el principio y el final de todo. Cómo empezamos nuestros días, cómo estamos realizando nuestros trabajos, hermanos, es lo que nosotros debemos de estar buscando en todo momento, estar consciente de que el Señor está con nosotros. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento que cuando los profetas hablaban con los reyes y el rey le preguntaba algo, Esdras, por ejemplo, en algún momento estaba hablando con el rey y de la nada empezaba a orar, cerraba los ojos y empezaba a orar para decirle: ¿qué le voy a decir al rey? No, cerraba los ojos y qué sé yo, y empezaba a orar, le preguntaba al Señor, terminaba de hablar con el Señor y le daba una respuesta al rey. El salmista, los profetas, los grandes hombres y mujeres de Dios siempre han sido hombres que tenían comunión con Dios. Pero lo que a veces nosotros pensamos, hermanos, de la oración, y lo vamos a aclarar ampliamente cuando estudiemos la serie al Padre Nuestro, hermanos, es que nosotros pensamos que, bueno, la oración es la oración mística, ¿no? Lo que ahora nos enseñan, que la oración tiene poder, que puedes cambiar las cosas con la oración, que puedes hacer un montón de cosas con la oración, como que dando a la oración el poder que la oración no tiene. El que tiene poder es Dios. La oración es lo que nos conecta con el Señor. Amén. Es la comunión con Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo nos los muestra como una demanda la oración. Dice en Romanos capítulo 12, 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes ¿en qué? En la oración.
Romanos 12 nos muestra, entre otras, una serie de características que deben de tener los creyentes. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, los que son creyentes están gozosos en la esperanza, tienen gozo, los caracteriza el gozo. No se apaga el gozo de la esperanza produce en ellos gozo. Sufridos en la tribulación, y sufridos, hermanos, en la Biblia de las Américas quiere decir perseverando en la tribulación. La traducción original es aguantando. Los que son realmente cristianos, dice, es que tienen gozo producido por la esperanza. Cuando tienen tribulación, ellos están perseverando. Y otra característica es que estos hombres son constantes en la oración, como una característica. Amén. Si hoy yo le hablo de un hermano, si le digo, descríbeme a Pablo, al hermano Pablo, bueno, al hermano Pablo nuestro, de la congregación Rey de los Cielos, descríbeme a Pablito en 3 palabras. ¿Cómo lo describiría usted? No lo diga, ya, pero ya usted sabe en 3 palabras. Ahora él es así. Ahora, con 3 palabras describa a nuestro hermano Luis, por ejemplo, el tecladista. Con 3 palabras, ¿cómo lo describiría? A ver, él es así, ¿no? Así, ya está. Con 3 palabras, ¿cómo describirías a un cristiano? Así como una persona tiene características que se muestran, que se dejan ver, ¿no? Así, hermanos, el cristiano tiene estas características que resaltan de una persona. Pablo resalta una serie de características y entre ellas dice que es un hombre gozoso, que en la tribulación es perseverante, aguanta la tribulación y es un hombre constante en la oración. Es su característica. Así se le debe de ver a un cristiano. Amén. Esto es lo que la Biblia nos muestra constantemente. Es parte de la vida del cristiano. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19, nos muestra a la oración como también la esencia de un hombre que tiene la armadura de Dios completa. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, 18 en adelante. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y levantando en ello y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin que al abrir mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo les llamaba a los hermanos en Éfeso en este momento a que oren. Hermanos, oren. Hermanos, oren. Oren en todo tiempo. Oren con toda oración y súplica, acción de gracias, alabanza. A veces uno solo mira la alabanza, o a veces muchos cristianos no miran la alabanza si no hay batería o si no hay teclado. Hermano, la alabanza es una actitud de corazón. La alabanza en medio de nuestra oración, alabanza, oración, súplica, ruego, acción de gracias, toda oración en todo momento. Amén. Yo sé, mis queridos hermanos, que hasta este momento muchos de nosotros sentimos, y a la verdad debe ser cierto, que no oramos como deberíamos de orar. Muchos de nosotros sentimos eso en nuestro corazón, que no oramos como deberíamos de orar, y esto en ocasiones nos hace sentir mal. Pero hermanos, no es este mensaje solamente para que se sienta mal, sino para que hagamos algo al respecto. Amén. Para que hagamos algo al respecto. La cantidad de oración que tiene, que también es importante, transfórmela también en calidad, transfórmelo también en todo lugar, en toda situación, una actitud de comunión con Dios. Le voy a mencionar algunas razones por las que nosotros como creyentes debemos de orar. Amén. Quizás profundicemos un poco más el día miércoles al respecto de esto. Número 1, la oración nos ayuda a glorificar a Dios. Aquella persona que glorifica a Dios es una persona que ora. Pero aquella persona que de repente se sube él más en lugar que Dios,
y hay una especie de vanagloria en todo lo que haces porque no hay una vida de oración o de comunión con Dios. El segundo punto es ese, es que la oración nos ayuda, nos hace tener un deseo de comunión con Dios, nos hace desear estar más tiempo con el Señor, querer estar con Él. Así como cuando una persona se enamora de la que ahora su esposa, bueno, deseaba estar con él o con ella, le llamaba, le escribía mensajes, no solamente estaba con ella físicamente, sino que le envía un mensaje, le escribe algo porque desea tener por lo menos un poco de comunión. La oración es similar. No solamente nosotros nos retiramos en algún momento a orar en nuestro cuarto, sino que hay momentos que nosotros le enviamos mensajitos al Señor y le decimos: Señor, ayúdame en el minibús. Cuando estamos empezando a trabajar: Señor, en tu nombre. Cuando alguien nos propone un negocio: Señor, dame sabiduría. Son pequeños mensajitos que nosotros le enviamos al Señor, pero mensajes, hermanos, que al fin de cuentas muestran que nosotros tenemos conciencia de que Dios gobierna nuestras vidas y nosotros necesitamos de Dios. Cuando estamos dando un examen: Señor, dame sabiduría. Cuando estamos hablando con alguna amistad: Señor, dame tu gozo. En todo momento tenemos comunión con Dios. La oración, hermanos, es necesaria en nuestras vidas para que Dios supla nuestras necesidades. En lugar de acudir a medio mundo, la primera persona a la que nosotros debemos de acudir es a Dios. Amén. Oramos para pedirle sabiduría, como lo habíamos hablado el día domingo en la noche. Hermanos, debemos de orar para pedirle sabiduría al Señor. Debemos orar a Dios para ser librados de nuestros problemas. Debemos de orar a Dios para ser aliviados de nuestras aflicciones. Y note que no le dije para que Dios nos libre de nuestras aflicciones, sino para que Dios nos alivie en nuestras aflicciones. Oramos, mis hermanos, en gratitud por las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Debemos de orar, hermanos, para ser librados de la culpa del pecado. Debemos de orar, hermanos, para darle gracias a Dios, orar por la salvación, por los perdidos. Debemos de orar también por crecimiento espiritual. Y a veces, cuando muchos nosotros hablamos de oración, en contadas ocasiones muchos me dijeron que ya no sé qué orar, no sé qué pedir, me aburro en la oración, empiezo a bostezar y mi mente empieza a divagar por un montón de cosas y no sé qué orar. Hermano, nuestra oración tiene que ser intencional. Tiene que ser intencional. Mire, hay tantas razones por las que debemos de orar y a veces nosotros nos aburrimos a la hora de orar. Pídale sabiduría, pídale por la conversión de alguien, ore por crecimiento espiritual, dele gracias a Dios que lo libre de las aflicciones. Hermano, tenemos un montón de cosas por las que nosotros debemos de orar. Yo le aseguro una cosa, mi hermano, que si nosotros, el creyente, es un creyente que se acerca a Dios en toda ocasión, hermano, el creyente es más consciente de que todo lo que le pase es realmente guiado por la mano de Dios. Amén. Orar, orar, orar y orar es algo que Dios demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros, hermanos, comunión. Dios demanda de nosotros comunión, no porque sea un castigo. No es porque, hermano, este sermón no es, hermano, ore, y si no se va a ir al infierno. No, es un llamado de Dios a la comunión. Es un llamado de Dios como aquel padre que desea que su hijo venga, se siente en sus rodillas, se siente delante de él y le empiece a hablar de sus cosas. Es un deseo de comunión que tiene Dios con nosotros. Dios quiere estar cerca de nosotros, que nosotros le tengamos como nuestro Padre, que Él sea como nuestra madre, que Él sea nuestro mejor amigo, que nosotros le contemos a Él lo que nosotros queramos contarle. A veces pensamos que tenemos el oído del mejor amigo para llorar nuestras penas, pero tenemos un hombro más grande en quien nosotros podamos llorar. Y ese se llama nuestro Dios. Amén. Acerquémonos a Dios. Contémosle las cosas más insignificantes que nos parezcan. Contémosle las cosas más importantes que nosotros tengamos para contarle. Amén. Refugiémonos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como característica
de un cristiano, eso debería estar implícito. Pablo se los recomendó a los, no solamente recomendó, es como una demanda: oren sin cesar, no dejen de orar. Y tiene una connotación importante, hermanos, sabiendo lo que estaban viviendo nuestros hermanos. Nuestros hermanos en Tesalónica estaban sufriendo persecución, estaban muriendo muchos de ellos, y quizás muchos de ellos estaban empezando como que a depender de sus propias fuerzas. No, Pablo les dice: en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación que ustedes están viviendo, no dejen de orar. Oren en todo momento. Es que, pastor, es que me hace renegar, es que esta mi situación usted no comprende. Por eso precisamente ore en todo momento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el siguiente versículo que Pablo da como referencia a nuestros hermanos es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Tanto, escuche bien, hermano, el estado de confianza de un cristiano, que es el gozo, y la oración, hermanos, debe de realizarse en una acción de gracias. Debe de realizarse, hermanos, con gratitud, acercándonos a Dios como nuestro Padre, con acción de gracias, con agradecimiento. Curiosamente, hermanos, esta palabra, no es curiosamente, esta palabra de agradecimiento es realmente, mire, como lo menciona la Biblia, este agradecimiento es igual una característica de un verdadero creyente. Un creyente, un cristiano que se sabe gobernado por Dios, un cristiano que sabe que la soberanía de Dios está para su vida, que todas las cosas obran a su bien, este creyente es agradecido. Por otro lado, hermano, un desagradecido o un quejumbroso es alguien que no ha sido regenerado. Es la característica. No podemos pedirle, hermano, a uno que no ha sido regenerado, no podemos pedirle que tenga gozo, no podemos pedirle que vaya a Dios en actitud de gracias. No. Lo que hace muchas veces un corazón que no ha sido regenerado es reclamarle todo a Dios. ¿Por qué permites esto? ¿Y por qué lo haces esto? ¿Y por qué? Y lo que van delante de Dios muchas veces en actitud de queja, o intentan que todo se transforme para que ellos estén bien, a costa de todos. No importa si los demás sufren o no, Él va a estar bien. Y tienen a Dios, miran a Dios como el Dios de su imaginación, a un Dios que está solamente para suplir sus necesidades propias, como niños caprichosos. Uno piensa así de la oración. La oración, hermanos, es mucho más que eso. La oración, o nosotros debemos de ir a Dios con una actitud de agradecimiento, estar gozosos delante de Dios, estar en oración continua, pero, hermano, por sobre todo con una actitud de agradecimiento. Amén, dándole gracias a Dios. Y muchas veces, como nosotros oramos, y alguna vez usted ha orado, dale gracias a Dios por las cosas que Dios nos ha dado, pero darle gracias a Dios también por aquellas cosas que no nos ha dado. Amén. Es raro, ¿no? Que nuestro hijo venga: papi, gracias por esto que no me has dado. Pero nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, gracias por esto que no me has dado, porque Dios sabe por qué dice no. Amén. ¿Quién le va a dar consejo? Dijo Job en algún momento. ¿Quién le da consejo? ¿Quién le va a decir: Señor, estás equivocado? No, hermano. Debemos de darle gracias a Dios en todo momento. Romanos capítulo 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, hablando de las personas que no han sido regeneradas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Conocieron a Dios por la revelación general, pero la gente no le dio gracias a Dios, porque no hay un corazón regenerado. Y esta palabra de gracias, hermano,
se traduce, mire, del griego se traduce, el griego dice eucaristeo. Y esta palabra, hermano, quiere decir específicamente darle gracias a Dios antes de la comida. No le dieron gracias a Dios antes de la comida, dice, literalmente. No, ahora no es que sea pecado, pero lo que sí está mostrando, hermanos, la Biblia, es que estos hombres no estaban reconociendo que eso que ellos estaban comiendo era gracias a Dios, sino que ellos pensaban en su corazón: esto que yo tengo en mi mesa es fruto de mi trabajo, es fruto de mi esfuerzo. Pero esta palabra, hermanos, nos está mostrando que nosotros debemos de darle gracias a Dios por eso que nosotros tenemos en nuestra mesa, porque no es nuestro esfuerzo, no es que nosotros lo hemos traído y es por gracias a nosotros, es gracias a Dios. Y el Señor está mostrando que nosotros debemos de ser agradecidos por cosas tan insignificantes como eso, la comida, la provisión de Dios, como todas las demás. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, habla esto, mostrarse delante de Dios con un corazón agradecido. Muchas veces vamos delante de Dios, pero más vamos con queja. Más vamos delante de Dios, o a veces le damos gracias a Dios como que ya lo hemos recibido. Señor, estoy llorando por este auto y te doy gracias porque ya lo he recibido. No, esa no es gratitud. La gratitud es por la vida que ya tienes. La gratitud es por lo que ya posees, por lo que ya Dios te ha dado. Amén. Un corazón agradecido. Y si nosotros, hermanos, le damos gracias a Dios por su providencia, porque Él ya ha provisto un plato para nuestras mesas, Él ya ha provisto bendición para nosotros, también le damos gracias a Dios por la familia que tenemos, por el cónyuge, le damos gracias a Dios por los hijos, le damos gracias a Dios por el trabajo que tenemos, por la profesión que tenemos, le damos gracias por el techo que tenemos, le damos gracias a Dios por todo. Amén, por todo, porque ha venido de la mano de Dios. Dios, hermanos, en su providencia te ha provisto una profesión. Amén. Dios en su providencia te ha provisto una universidad, un colegio, un trabajo. En su providencia Dios lo ha permitido. Y si no lo ha permitido es porque también su providencia está dentro de todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Al hermano que está a su lado, dígale: debemos de ser agradecidos. Agradecidos en todo. A ver, diga conmigo: en todo. Hay una palabra griega que traduce el todo. ¿Sabe cuál es? Todo. Cualquiera, en todo momento. Todo es todo. Todo es todo. O sea que debo de darle gracias a Dios aún por la enfermedad que estoy viviendo. Y a veces como que la enfermedad no vemos como que ha venido de Dios, ¿no? Lo reprendemos, lo echamos fuera, lo maldecimos. Pero, hermano, démosle gracias a Dios por todo. Porque muchas veces, hermanos, la enfermedad nos enseña muchas cosas. No le damos gracias a Dios muchas veces por nuestros fracasos. Y fracasar es de humanos. ¿Cuántos han fracasado alguna vez en la vida? ¿Cuántas veces hemos salido subcampeones? Eso es para que despierte, hermano. Debemos de darle gracias a Dios por nuestros fracasos. A veces uno mira el fracaso y dice: este fracaso viene del diablo. Hermano, los fracasos nos enseñan, porque a veces nosotros somos muy autosuficientes y cuando vamos de victoria en victoria en victoria, muchas veces como que nos ponemos encima de las demás personas. Y Pablo dijo: no, yo he orado por esta situación, pero el Señor me dijo no en 3 ocasiones, no me quiso sanar. Es un mensajero de Satanás que me está golpeando. Pablo dijo en otras ocasiones: bueno, sé vivir en abundancia, pero sé vivir también en escasez. Hermanos, sepamos vivir en victorias, pero sepamos también vivir en nuestras derrotas. Cuando nos aplacemos en algún examen, cuando fallemos en algo, cuando no nos acepten en algún trabajo, cuando en algún momento nosotros fallemos, démosle gracias a Dios y digamos: Señor, gracias por este fracaso. Amén.
En toda ocasión. Diga conmigo, en toda ocasión. En toda ocasión. Haya dinero, no haya dinero, haya salud, no haya salud, mostrémonos delante de Dios con corazones agradecidos en todo momento. El salmista David, sí, abran sus Biblias todos por favor en el Salmo 136. Ahora sí quiero pedirles que todos busquen ese pasaje en especial, el Salmo 136. Busquen su Biblia, el Salmo 136. Vamos a leer. Y usted va a notar algo particular en todo este capítulo. Que después de cada precedente, el salmista dice: porque para siempre es su misericordia. El versículo 1 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo grandes lumbreras, el sol para los que señoreen el día, porque para siempre es su misericordia. Porque hizo la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, todo lo que Dios nos da es porque su misericordia es para siempre. Alabemos a Dios por nuestros hijos, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios nos ha dado un trabajo, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios ha permitido que tengamos una enfermedad, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios nos ha sanado y ha permitido Dios que, su mano misericordiosa nos sane. Para siempre es su misericordia. Dios, todo está Dios, para siempre es su misericordia. Esa es una actitud de agradecimiento. Vivir constantemente sabiendo esto, para siempre es su misericordia. Amén. Hermanos, no es normal que una persona creyente, cristiano, sabiéndose cuidado por Dios, no es normal que una persona sea siempre quejumbrosa. No es normal que una persona siempre esté quejándose en todo momento de las cosas que le pasan. No es normal. Romanos capítulo 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, la providencia de Dios es una mezcla soberana de todas las contingencias que tenemos en la vida. Pero el cristiano, el creyente agradecido, sabe que a final de cuentas todas estas contingencias, malas y buenas, a final de cuentas van a obrar para nuestro bien. Y si un creyente sabe que todo lo que nos pase, sea bueno o malo, a final de cuentas va a obrar para mi bien, entonces yo debo de darle gracias. Por eso no es normal que una persona, hermanos, esté todo el tiempo quejándose de las situaciones que le está pasando. Démosle gracias a Dios, acerquémonos a Dios como hombres, como mujeres, jóvenes, niños, agradecidos por las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos lo que quisiéramos tener. Quizás no tengamos la casa que deseamos, ¿no? Quizás no tenemos el auto que deseamos, quizás no tenemos, vivimos o trabajamos donde quisiéramos, no ganamos el salario que muchos otros ganan, que quisiéramos. Pero hermanos, lo que Dios nos da, debemos de darle gracias a Dios por eso. Démosle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Vivamos en anticrético, alquiler, casa propia, casa grande, casa pequeña, con lujos, sin lujos.
Si comemos bien, un buen plato, si comemos algo pequeño, hermano, démosle gracias a Dios, porque para siempre es su misericordia. Amén. Porque dice la Biblia, y Pablo termina esta sección indicándonos que ser un hombre gozoso, que ser un hombre de oración y ser un hombre agradecido es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. No es que solamente nosotros nos autodenominemos cristianos o creyentes, sino que la voluntad de Dios, hermanos, en Cristo Jesús para nosotros es que nosotros mostremos esas actitudes. Hombres gozosos, hombres que se aferran a su fe a pesar de toda adversidad que están viviendo y la demuestran. Hombres de oración, mujeres de oración, mujeres que viven en constante comunión con Dios y por sobre todo agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si somos agradecidos con Dios, hermanos, por ende vamos a ser agradecidos con nuestros padres. Por ende vamos a ser agradecidos con nuestro cónyuge. Por ende vamos a ser agradecidos con nuestros jefes. Vamos a ser agradecidos con ellos. Amén. Amén, hermanos. Yo sé que uno se queja, ¿no? Y uno a veces miran el plato y como dice, esto nomás hay. No, démosle gracias a Dios porque eso hay. Eso hay. Porque puede que no hubiera habido. Dios ha provisto. Dios le ha dado fuerzas a tu papá para que él pueda traer un plato de comida, para que pueda cocinar o para que pueda comprar comidas. A fin de cuentas, Dios lo ha permitido. Démosle gracias. Seamos hombres agradecidos con Dios y también con aquellas personas que nosotros vemos. Reconozcamos el trabajo, reconozcamos el esfuerzo que hacen estos hombres, mujeres por cada uno de nosotros. Amén. Démosle gracias a Dios. Les están dando una educación, les están dando lo que pueden. Démosle gracias a Dios y seamos agradecidos también con aquellas personas que nosotros vemos. Amén. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos gozosos hay aquí? Amén. ¿Cuántos hombres de oración hay aquí? Han bajado los amenes. ¿Cuántos hombres agradecidos hay aquí? Amén, amén. Busquemos, hermanos, tener comunión con Dios, que esa comunión de Dios se manifieste con nuestro gozo, que se manifieste también con corazones agradecidos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en este día queremos darte gracias, Padre bueno, con todo nuestro corazón, Señor. Primero, Dios mío, porque tú nos has regalado la salvación, Señor, porque nos has hallado dignos, Señor, de esta salvación tan grande. Señor amado, hoy nos acercamos a ti, Señor amado, con la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, con la congregación, Señor, para darte gracias en la actitud de oración, Señor, por todo lo que nos has dado. Señor, hoy queremos numerar, si nos alcanzara, Dios mío, el tiempo, todo lo que nos has dado. Y queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos mostrarnos delante de ti, Señor, como hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, agradecidos contigo, Señor, por la vida que tú nos has regalado. Queremos darte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Pero también gracias por aquellas cosas que no nos has dado, porque estamos conscientes que tú eres un Dios providente para nosotros y que tú gobiernas, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, hoy quiero pedirle que cierre los ojos un momento y le empiece a dar gracias a Dios por todo lo que se le venga a la mente. Cierre los ojos un momento y con los ojos cerrados o abiertos, dele gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Empiece a darle gracias a Dios por lo que
Dios ha permitido que usted tenga, por los hijos, por el cónyuge. Dele gracias a Dios por el lugar donde usted está descansando. Dele gracias a Dios por el trabajo que usted tiene, por el salario que tiene, por la familia, por los hijos, por los sobrinos. Dele gracias a Dios por lo que tiene. No sea descontento con lo que tiene. Dele gracias a Dios por lo que ya Dios le ha dado. Dele gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tanto que nos has dado, Señor. Gracias por la congregación. Gracias, Señor, por nuestros hermanos en la fe. Señor, queremos darte gracias por los niños que vienen acá, Dios mío, por los jóvenes, Señor. Queremos darte gracias por los hermanos, por cada uno de ellos, Dios mío. Gracias porque tenemos un salón, Señor. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos, Señor. Gracias porque tú provees alimento para nosotros todos los días, Dios mío. Gracias, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que no es nuestra fuerza lo que nos ha traído hasta aquí, Señor, sino porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias. Si algo tenemos, Dios mío, ha venido de tus manos, Señor. Gracias, humildemente, Señor, nos humillamos y realmente es la actitud de nuestro corazón. Nada de lo que tenemos, Señor, lo hubiéramos tenido si no lo hubiera permitido tu misericordia, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todos juntos decimos amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, mis queridos hermanos. Amén. Qué bendición, hermanos. Los invitamos a tomar asiento. Mientras tanto, nosotros nos despedimos de aquellas personas que hasta este momento nos han acompañado en la transmisión. Si usted quiere ser un hombre gozoso, si usted quiere ser un hombre agradecido por la vida, si usted quiere ser un hombre de oración, el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y forme parte de esta familia, una familia llena de gozo, una familia que tiene comunión con su Padre, una familia que sabe ser agradecida con Dios. Venga, si no tiene un lugar donde congregarse, lo estamos esperando en este lugar todos los domingos de 10 de la mañana a mediodía y en las tardes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los esperamos. Somos la congregación cristiana Rey de los Cielos y este es nuestro dulce refugio. Nos despedimos de todos ellos con un fuerte aplauso.